Hombre, yo creo que como todo medio de comunicación, la principal misión es informar. ¿Informar de qué? Es decir, de todo aquello que no está, digamos, en el paradigma oficial del mundo de la salud, sobre todo, obviamente. Es decir, de aquellos científicos que siendo científicos, de aquellos investigadores que siendo investigadores, están desarrollando líneas muchas más avanzadas de investigación de las que conocemos, pero que el paradigma oficial, por el hecho de estar instalado desde hace mucho tiempo, las tiene prácticamente silenciadas. Es decir, somos la voz de un grupo de gente que cree que las cosas en el mundo de la salud tienen que cambiar. Bueno, yo creo que son muy fáciles de gestionar, porque como evidentemente nosotros nos apoyamos precisamente en los principales argumentos de quienes nos critican, que es en la ciencia, pues evidentemente no tenemos mucho que gestionar. Y el hecho es que seguimos ahí. ¿Por qué? Pues porque todas las investigaciones que hablamos, cuando hablamos de las incidencias de las vacunas, del gluten, hablamos del cáncer, hablamos de otros tipos de problemas, las radiaciones electromagnéticas, etcétera, etcétera, siempre lo hacemos soportándonos o apoyándonos en la opinión de científicos, de investigadores. Para eso Internet ha ayudado mucho. Es decir, con la presencia de Internet puedes acceder a todo tipo de investigaciones y en ese campo nadie nos puede discutir absolutamente nada. Nosotros difícilmente podrán acusarnos de decir cosas porque quienes los dicen son investigadores que tienen el suficiente prestigio como para sostenerlas. Es muy complicado porque el vocabulario depende de quien lo maneje. Es decir, en unos casos la ciencia, si la consideramos como paradigma oficial inmovilista, podríamos decir que la pseudociencia es la que trata de alejarse de ello, pero en cambio quienes utilizan el término desde el otro lado intentan desprestigiar lo que otros investigadores piensan alejándose del paradigma oficial, simplemente adjudicándoles el adjetivo de pseudociencia. Pero yo te puedo garantizar, o puedo garantizar a todos nuestros televidentes, que detrás de lo que se denomina pseudociencia, en muchas ocasiones hay investigadores médicos que llevan decenas de años trabajando, intentando demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Salud integral. Si es que la medicina no es sino la respuesta a la pérdida de salud. Y por lo tanto, en el momento en que fuéramos capaces de asumir que el concepto de salud es un concepto integral, en donde todo juegan las emociones, juega el físico y sobre todo desde el punto de vista más práctico juega la alimentación, podríamos evitar muchos de los problemas para los que necesitamos al final o hemos creado la medicina en sus distintas ramas. Luego ya podríamos hablar que evidentemente la medicina se ha pervertido en muchos conceptos, se ha alineado en una única dirección, por lo menos en Occidente, y a partir de ahí se han creado numerosos problemas que con un mayor diálogo entre distintas formas de entender la medicina podrían ayudar a superar muchos de los problemas de salud que hoy tenemos. Es una perversión, una vez más, es decir, ni lo uno ni lo otro. Evidentemente, las medicinas alternativas, tal y como se conceptúan, estamos refiriéndonos a medicinas en muchos casos que tienen más de 3000 años de antigüedad, con lo cual es muy complicado entender que se desprecia algo que ha ayudado a sobrevivir generación tras generación en algunos puntos, sobre todo de Oriente. Después hay otro conjunto de medicinas, como las bioenergéticas, que nacen al rebufo científico-tecnológico de estas de las que hablamos, que son más complicadas a lo mejor de explicar por sus fundamentos tecnológicos, pero que también funcionan. Y en medio de todo esto, ¿qué ha ocurrido? Pues que se mete, como siempre, pues un grupo de advenedizos, de gente que quiere hacer negocio y que lo único que acaba consiguiendo es, con lo difícil que es intentar darle credibilidad a las nuevas ideas sobre la salud, pues lo único que acaban haciendo es desprestigiarlo a base de utilizar y mal utilizar este tipo de soluciones terapéuticas. Yo creo que esa es la solución, quiero decir, creo que es el yin y el yang, es decir, en un lado está una forma de entender de toda la vida, en donde, por cierto, comienza a perderse desde que en Oriente comienza a introducirse mucho más el pensamiento capitalista, incluso van ellos alejándose de sus propias raíces, pero si sabemos entender lo que ha sido Oriente y la espiritualidad subyacente en las distintas prácticas terapéuticas y pudiéramos fundirlo con las soluciones de emergencia que ha aportado
la medicina occidental, yo creo que sería realmente en donde podríamos confluir sin lugar a dudas. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, las dos cosas son tremendamente útiles, aunque quizá desde luego para una realización personal sea mucho más importante el aplicar el concepto que hablábamos antes de salud integral mezclando la espiritualidad con el mundo físico, soluciones físicas. Yo creo que ya a estas alturas, es decir, quien realmente quiera estar bien informado no puede dudar que la mente, las emociones, el concepto, si se quiere, un poco más lejos, espiritual del individuo, forma parte básica de la salud de las personas. Es decir, negarlo es simplemente quedarse encerrado en un paradigma de la Edad Media. Es decir, hoy en día ya hay estudios en astronautas, en hospitales, es decir, toda la documentación que la gente quiera encontrar ya para asentar la idea de que las emociones forman parte de la salud del ser humano, es decir, están disponibles para cualquiera. Lo que pasa es que en este país, en Occidente en general, pero en este país en concreto, que es lo que conocemos, esa opción todavía está muy cerrada para la clase médica. Entender que la emoción puede formar parte de la salud, todavía no acaban de abrirse a ella, y yo creo que está completamente demostrado. Ya los refranes de nuestros antepasados ya lo decían, lo tengo atragantado, se me hace un nudo en el estómago, es decir, las emociones siempre forman parte de la salud, indudablemente. Sí, las hay, claro que las hay. Es decir, las personas que entran en el mundo del cáncer se ven atrapadas por el miedo a lo que todo el mundo sabe del cáncer, y es que desemboca generalmente en la muerte en los principales cánceres. Aquí hay una especie de mezcolanza de cifras, datos, tipos de cáncer. Al final, la única conclusión es que ellos siguen sin saber qué es el cáncer, que las terapias han sido terapias propias de la Edad Media, probablemente las únicas que se podían aplicar al conocimiento actual, y que a partir de ahí se han quedado estancados y no quieren escuchar a gente que en su práctica clínica, escuchando más a los pacientes, aplicando otro tipo de medicinas, están consiguiendo resultados, pero que no consiguen que sobrepasen esa valla enorme que rodea todo el paradigma científico de protocolos, ensayos, de cientos de millones de euros que quedan exclusivamente monopolizados por unos pocos laboratorios. Pero claro que hay alternativas, desde la alimentación, desde el trabajo emocional, desde los recursos terapéuticos no tóxicos para por lo menos garantizar una calidad de vida. Bueno, en Estados Unidos ya la corriente de oncología integrativa, en donde a las terapias habituales se incorporan todo tipo de terapias mente-cuerpo, terapias espirituales, terapias energéticas, etcétera, etcétera, son ya una realidad. Si aquí no lo queremos ver, es una cerrazón absolutamente inexplicable. Perversión, quiero decir, al final de lo bueno hay alguien que se aprovecha, es decir, al final no podemos negar que las compañías farmacéuticas aportaron en momentos muy importantes del desarrollo evolutivo de la sociedad, aportaron soluciones. ¿Qué ocurre? Pues que si al final eso se pervierte y se acaba convirtiendo en un enorme negocio en donde lo único que importa es realmente obtener beneficios, pues al final al Consejo de Administración, con falta de ética, lo único que le interesará es cronificar las enfermedades una tras otra para que la venta de fármacos no se interrumpa nunca. Es decir, desde ese punto de vista, como sí han dicho incluso importantes representantes del mundo de la ciencia, se puede hablar de mafia médica, es decir, porque quieren mantener un estatus establecido y generalmente a veces con corrupción, a veces se ha utilizado el soborno, se llega a pactos extrajudiciales para no tener que llegar ante la justicia, es decir, las prácticas son bastante heterodoxas en ese sentido y desde luego no puede, sin querer meter a todas las compañías, que las hay de todo tipo, y las hay grandes, las hay pequeñas, pero realmente lo que en el mundo se conoce como la Big Pharma tiene bastante mala fama y se la ha buscado absoluta y merecidamente. Es como todo, es decir, hay que saber leer, hay que saber escuchar, es decir, hay que saber ver a investigadores que no sostienen la teoría oficial. La gente se pregunta, bueno, ¿y cómo hay cientos de miles de personas en todo el mundo que están trabajando en una teoría que ustedes dicen y sostienen que no es real? Bueno, pues evidentemente porque sobre una mentira se han edificado en muchas ocasiones catedrales enteras. Es decir, a partir de ahí nadie averigua cuál fue el primer paper, el primer documento en el que aparecieron, y yo creo que nosotros en la revista hemos aportado pruebas suficientes como para demostrar que se inició con un fraude científico de Gallo
todo el montaje del SIDA, que posteriormente cambiaron las reglas del juego, de ser un lentivirus pasó a ser un virus rápido, que posteriormente cambiaron las reglas de cómo se tenía que conceptualizar o capturar o dar la imagen de un virus, y ya se empezó a decir que no hacían falta las microfotografías. Es decir, se ha ido cambiando todo, lo cual evidentemente demuestra que las cosas no se han ido haciendo bien. Después ha habido investigadores como el propio Luis Montañera, que la comunidad científica va apartando cada vez más simplemente por decir que en el caso de que exista el virus, él sí sostiene que existe el virus, no deja de ser un cofactor que cualquier persona con un sistema inmune bien desarrollado, pues evidentemente elimina. Eso lo ha dicho él, lo ha sostenido, y evidentemente podemos decir que en este momento la comunidad científica, no nosotros, insisto, no nosotros, sino hay científicos que sostienen, por un lado, que el virus existe, pero que no es tan agresivo ni tan maligno como se nos quiere presentar, y por otro lado hay algunos que dicen que simplemente todavía no se creen que exista ese virus. Muy complicado, hay que trabajar mucho, es decir, ahora en Internet se nos intentan meter muchos gato por liebre, es decir, es realmente difícil, habría que estar investigando durante mucho tiempo. Evidentemente, al final el recurso es ver un poco la trayectoria, la fiabilidad de quien nos cuenta las cosas, es decir, qué tipo de carrera tiene, cómo se la ha jugado, porque claro, evidentemente gente que en lo más alto de su prestigio de repente se la juega delante de toda la comunidad por intentar sostener una cosa o un argumento que hasta ese momento no se ha sostenido o que va en contra del paradigma, es mucho más creíble que alguien que sale de las sombras y de repente te dice que con limón se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que es importante mirar atrás, mirar la trayectoria profesional, personal, de quienes nos sostienen los argumentos, no fiarnos de todo lo que nos llega. Nosotros recibimos en la revista OAX, que se dice ahora, pues que son del año 2005, 2004, que se presentan como cosas completamente actuales, lo cual dificulta muchísimo nuestro trabajo, porque tienes que rastrear a ver si hay pruebas científicas reales detrás de todo eso, y no las hay, a veces no las encontramos, y a veces lo que encuentras no te permite tener la certeza de lo que se sostiene sea cierto. Lo que tiene que hacer la gente es preguntarle a su médico cuáles son los efectos secundarios, que les garantice que no va a tener efectos secundarios y las cosas cambiarán. El problema de todo esto es que hemos olvidado cuáles son los principios de las vacunas. El principio de la vacuna no era crear una vacuna industrial con poca cantidad de antígeno y mucha cantidad de conservantes y aditivos industriales, que son los que realmente producen los problemas que se están detectando a través de las vacunas. Las vacunas no se deben poner en los colegios, las vacunas deben ser supervisadas, los padres que quieran vacunar a sus hijos, de una manera razonable y por los médicos. Y las vacunas deberían estar precedidas por un estudio del niño, por un estudio del bebé que dictaminara cómo está genéticamente, cómo están sus defensas, cómo es su capacidad antiinflamatoria. Si todo esto se hiciera, evidentemente, y no se hace, supongo que por una cuestión de costes, muchos de los problemas de la gente de buena fe que apuesta por las vacunas se solucionarían. Está, yo creo que suficientemente demostrado, y sobre todo, por ejemplo, el caso del virus del papiloma humano, es clarísimo que se montó toda una campaña, se monta cada cierto tiempo para favorecer el negocio de las vacunas. Con esto queremos decir que todas las vacunas es una decisión personal, individual de cada padre. En este país las vacunas no son obligatorias y lo que uno tiene que hacer cuando decide vacunar a su hijo o a su hija es enterarse de cuáles son los posibles efectos secundarios y valorar el beneficio, riesgo que supone esa vacunación. Evidentemente, quiero decir, esto forma parte de las doctrinas esotéricas de lo que es arriba como es abajo, es decir, cualquier cosa que nosotros tenemos en nuestro interior reproduce a una escala el universo completo, y nosotros somos células, y cuando vemos desde arriba nuestro mundo nos damos cuenta de que es una partícula, y si seguimos descendiendo vemos nuestras carreteras y vemos los vehículos cómo se atascan, y vemos y comprobamos y podemos ver que esos son nuestras arterias en momentos determinados, y vemos la contaminación y entendemos la toxicidad del espacio extracelular o intracelular, es decir, cómo se va contaminando, cómo se va enrareciendo, y por lo tanto la sociedad va enfermando, y entonces podemos entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior con esa alimentación, con los tóxicos ambientales. Yo creo que somos una partícula holográfica que representa, si supiéramos estudiarnos bien, lo que es el universo completo.